a iniciar la parte de contenidos. Por supuesto, os estamos muy, muy agradecidos por compartir y por sintonizar con nuestra transmisión. Y el título de una mirada cercana a la pedagogía sistémica os puedo compartir de manera pues primicia, ahora que no nos ven y nos escucha nadie, ¿verdad? Que es el título de un libro que acabo de terminar y que está en proceso de edición acerca de pedagogía sistémica. Es un libro donde se va a mostrar toda mi experiencia de muchísimos años, desde el 2003, que tengo el primer conocimiento con Angélica Olvera, y con esta mirada y estas aplicaciones en los diversos contextos educativos. Y bueno, pues la pedagogía sistémica necesita una traducción para que sea fácilmente comprensibles por todas las personas que forman parte de las diferentes comunidades educativas. Por eso este libro es una traducción, a la vez que es una presentación de aspectos nuevos de pedagogía sistémica, como pueden ser pues, los aspectos que vamos a compartir hoy. También pueden ser las actitudes sistémicas, las competencias sistémicas y, por supuesto, los principios básicos de la vida que vienen de Bert Hellinger. La mirada de la pedagogía sistémica es el enfoque de Bert Hellinger y la traducción que hace Angélica Olvera desde CUDEC y nos la ofrece al mundo para que podamos beneficiarnos de ella. Uno de los aspectos muy, muy importantes de pedagogía sistémica es su capacidad transformadora. Cómo de una manera muy sencilla, a partir de unas pautas muy asequibles, se puede realizar una gran transformación. Ahora mismo, bueno, hace una hora aproximadamente, estaba compartiendo una sesión a través de Zoom con una escuela infantil. Bueno, me gustaría hacer un reconocimiento a todas las escuelas infantiles que en la Comunidad de Madrid están, y a todas las directoras y equipos docentes que están introduciendo esta mirada de una manera brillante y de una manera completamente diferente en cada uno de los distintos centros. Y bueno, pues quiero saludar, por supuesto, a las personas de la Escuela Infantil El Soto de Móstoles, con las que acabo de estar hace un momentito, que seguirán reunidas, pero que en cualquier momento pues pueden volver a mirarnos a través de la grabación de Facebook. Entonces, acerca de la pedagogía sistémica, lo más importante es que la pedagogía sistémica solamente es una herramienta que nos puede servir a las personas que estamos como docentes, a las personas que estamos en cualquiera de los ámbitos de la escuela, no solamente nosotros como docentes, sino también como padres de familia, relaciones con padres de familia que haya en nuestro sistema familiar. Entonces, la pedagogía sistémica es muy variada y ofrece muchísimas posibilidades. Tiene un registro muy amplio a partir de unos principios muy concretos, se pueden ir ampliando y sobre todo en este momento, en el que las escuelas y todo el proceso educativo se está dando a distancia, es muy importante cómo podemos cuidar nuestra actitud. Porque en esta situación que todos estamos viviendo a nivel internacional, de maneras, por supuesto, con matices diferentes, una de las circunstancias que se dan es cómo las familias están muy abrumadas acerca de toda la presión que sienten sobre sus hijos a partir de pues, el trabajo online, ¿no? La escuela quiere hacer un mecanismo de compensación de esa no presencia, de esa no visita de las familias al entorno, al espacio educativo, al espacio físico de la escuela y por tanto la escuela quiere quedar bien, quiere que los alumnos amorosamente realicen sus aprendizajes y estamos viviendo un momento de muchísima presión para los docentes, por supuesto, muchísima presión para alumnos y alumnas y muchísima presión para la familia. Y lo que necesitamos identificar es si esa presión fortalece o debilita. Si esa presión y ese exceso de exigencia que tenemos los docentes facilita los aprendizajes en este contexto y en los de la escuela ordinaria también de nuestras alumnas y alumnos, o por el contrario se lo hacemos mucho más difíciles a ellos y a sus familias. Es muy importante la actitud como estaba apuntando y también es de gran ayuda cómo nosotros podemos afinar nuestra actitud.
nosotros tenemos una actitud personal, una actitud de nuestro ámbito habitual y también tenemos una actitud que llevamos a la escuela. Obviamente hay una relación estrecha entre ellas. Sin embargo, en el ámbito educativo, en el aula, en las relaciones con las familias, en las tutorías, también en las relaciones con los compañeros, porque la pedagogía sistémica tiene una grandísima aplicación y un excelente desarrollo para trabajar en los equipos educativos y cohesionarlos. ¿Cómo podemos ser más conscientes? ¿Cómo podemos ser más comprensivos y cuidadosos? Y sobre todo, ¿cómo podemos estar presentes y mirar desde otro lugar? Mirar lo mismo nunca es solo mirar el hecho educativo, mirar el contexto, mirar la situación en la que vivimos de una manera diferente. Y el cambio que necesita la educación, ¿no? Esta educación que tenemos del siglo XIX, con una mayoría de docentes del siglo XX y con alumnos del siglo XXI, ¿cómo podemos sintonizar esos tres aspectos? Desde luego reconociendo todo el valor que tienen los docentes, reconociendo todo el amor que tienen por la educación y reconociendo que cada docente en el aula hace lo mejor. Desde ese lugar, ¿cómo puedo yo transformar mi mirada? Porque la mirada es esencial y si transformo mi mirada, transformo la realidad de una u otra manera. No estamos hablando de transformar la realidad de una manera externa, estamos hablando que mi transformación, la transformación que la pedagogía sistémica nos ofrece es particularmente una transformación interna, una transformación que nos permite mirar las cosas, porque la mirada es transformadora y desde la mirada cuántica, desde el enfoque cuántico en física, se ve cómo el observador transforma la realidad. Entonces, nuestra mirada es poderosa y una transformación amorosa y cuidadosa de la mirada en el hecho educativo puede transformar lo que nos rodea hasta donde sea posible. Como compartíamos, la aplicación de la pedagogía sistémica pues se puede dar en el aula, cómo desarrollamos nuestros eventos en el aula, cómo desarrollamos nuestras actividades, cómo se desarrollan las interacciones en el aula y también de una manera que quizá algunas de las personas que estén menos familiarizadas con esta mirada les pueda sorprender. Hay una frase de Marianne Franke que tiene un libro maravilloso que se titula Eres uno de nosotros, que dice que cuando ella iba al aula veía a los alumnos con sus papás detrás. Esa es la mirada amplia e inclusiva que favorece, que desarrolla la pedagogía sistémica. Por supuesto, tenemos escuelas, personas muy cercanas a nosotros, colaboradoras con las que impartimos cursos en los centros de profesores de Madrid, en los distintos centros educativos que están haciendo una aplicación sobresaliente en escuelas infantiles, en escuelas de educación especial y en algunas escuelas de educación primaria, que es donde mayormente está introduciéndose esta mirada. Y luego, por supuesto, la pedagogía sistémica es no solamente algo maravilloso que nos ayuda, sino es algo que nos sirve para la práctica docente, algo que nos facilita nuestro desempeño docente, nuestro desempeño como padres y también el desempeño de los equipos directivos en las instituciones educativas o los centros educativos de cualquier etapa. También es una herramienta muy importante que nos facilita cuidar la convivencia. Cuidar la convivencia cada día es más importante, sobre todo cuando subimos de etapa educativa. Cuidar el clima emocional, sobre todo del aula y en la medida de lo posible del centro. El clima emocional es una condición que favorece los aprendizajes. Cuando los aspectos emocionales de los alumnos, de los docentes, de los equipos y de los centros educativos y por supuesto de las familias están asentados, desde ese lugar es posible que todo el proceso de aprendizaje se pueda optimizar, se pueda desarrollar. Entonces, el bienestar del docente, el bienestar de la comunidad educativa es un aspecto que en este siglo XXI y por supuesto con esta situación en la que todos estamos viviendo en los distintos países, por supuesto que es cada vez más importante. ¿Cómo podemos hacernos responsable de nuestro desempeño docente y cómo podemos generar unas estrategias, elaborar estrategias de bienestar para facilitar nuestro bienestar? Porque si yo como docente voy al aula, ¿no? Compartía hace poco en esta sesión a la que me refería inicialmente, yo compartía con algunas educadoras, si yo no tengo
decía de manera simpática, cuerpo para nada, ¿no? Como dice en la canción de Martirio, y tengo que hablar con una familia así, es mejor que llame a las familias o que me comunique con ellas y le diga, disculpa, he tenido una incidencia, podemos posponer la reunión. Porque si yo no me encuentro centrado, si no me encuentro suficientemente disponible para el otro, todo lo que vaya a suceder desde ahí, si yo me apuro, si yo me exijo, porque la exigencia de los docentes para ellos mismos es muy alta y hay un grado de insatisfacción también muy significativo cuando se está realizando un trabajo bastante notable y sobresaliente en muchas ocasiones. Cuando ahora mismo hay muchas educadoras, hay muchas maestras, hay muchas profesoras que están haciendo un trabajo de acercamiento a las familias muy significativo y de servicio a sus alumnos y disposición también destacable. Entonces, cuidar el bienestar emocional, el clima y la convivencia de un centro son aspectos que la pedagogía sistémica favorece y que son esenciales para mirar, para potenciar y para facilitar el trabajo educativo y el proceso de enseñanza por parte de los docentes y de aprendizaje por parte de las alumnas y alumnos de nuestras aulas. Entonces, uno de los aspectos que me gusta reseñar y que siempre destaco cuando voy a alguna institución o cuando realizo algún curso es la mirada. Como hemos hablado antes, respeto. El respeto es, etimológicamente, es volver a mirar o mirar dos veces, más allá de nuestras impresiones primeras y de nuestros prejuicios, porque los prejuicios y los juicios se detonan. Eso no depende de la parte consciente, depende de la parte inconsciente. Lo que sí es importante es si nosotros podemos entrenarnos a no quedarnos enredados en esos prejuicios, porque muchas veces son un mecanismo de defensa que nos distancian del otro. En lugar de aproximarnos al otro, en lugar de permitir que nos encontremos con el otro, así como estamos nosotros, así como está el otro o están los otros. Entonces, volver a ver a las personas tal como son. Volver a ver a los alumnos como son, en sus posibilidades, porque si sobreexigimos a los alumnos, no vamos a lograr más. Si tenemos una actitud colectiva de respeto en una institución, o por lo menos yo en mi aula, ante mis alumnos, ante sus familias, ante mis compañeros, esa mirada de respeto, de volver a mirar sin juicio, también podemos nosotros orientarlas en primer lugar hacia nosotros mismos. Muchas personas queremos ayudar, queremos servir, queremos estar para los demás, cuando no tenemos el hábito, no hemos desarrollado el hábito y no estamos equivocadas, no estamos equivocados, por supuesto, no hemos desarrollado el hábito de cuidarnos a nosotros mismos, de atendernos a nosotros mismos, de identificar cuál es nuestro origen, cuál es nuestra historia y generar una relación de empatía, una relación de cuidado, una relación de amor para tomar todo lo que nos llega. Creo que en la mayoría de los sistemas somos afortunados porque hemos recibido la vida y los cuidados amorosos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados en ocasiones. Cuando eso no ha sido así, se requiere volver a mirar de otra manera la situación, porque desde el juicio nos descolocamos, nos desubicamos, nos ponemos en un lugar de mirada que la realidad no nos va a facilitar la interacción. Entonces, importante es cómo yo, en este desarrollar la mirada, ampliar la mirada es la frase, una de las frases importantes de pedagogía sistémica, cómo puedo hacer que mi mirada sea más abierta, que sea más amorosa y que sea más inclusiva. Porque si no incluimos las situaciones diferentes, si no incluimos las personas diferentes, si no incluimos las personas con las que quizá nos cuesta la relación, porque por supuesto que así como hay docentes que tienen dificultades a la hora de ir al aula, dificultades emocionales que tienen previamente, también hay familias con dificultades y en esta situación en la que nos encontramos y las consecuencias de esta situación van a generar dificultades en las familias. Entonces, ¿cómo podemos estar respetuosamente, cuidadosamente y presentes para esas familias con esas dificultades? Y comparto algo que hace poco también compartía en otro curso y es, ante las dificultades de las familias, mi actitud es de presencia, de ser muy respetuoso y de evitar hacer más de lo que puedo hacer. Muchas veces menos acción
y más presencia es la mejor ayuda porque dejo más espacio al otro para el encuentro. Y por supuesto, desarrollar una competencia emocional y también una competencia sistémica desde esta mirada es un valor precioso, es un plus para cualquier docente en cualquier etapa educativa. ¿Cómo podemos aplicar el respeto? ¿Cómo podemos ejercitar esta mirada? Pues podemos, como dice la expresión de hacer se aprende haciendo, pues a mirar se aprende mirando. Y cómo somos conscientes de cuál es la calidad de nuestra mirada, cuál es nuestro punto de partida. Si nuestro punto de partida es que odiamos al mundo, pues desde ahí estamos. Si nuestro punto de partida es que sintonizamos con nuestros compañeros, por supuesto va a facilitar todo el desarrollo. Un apunte más y un aspecto importante de la mirada de la pedagogía sistémica es cómo en estas situaciones complejas en las que nos encontramos es más necesario que nunca sentir la fuerza y el apoyo del equipo. Es más necesario que nunca que haya una sintonía entre las personas que forman o formamos parte de los equipos educativos. Entonces, ¿cómo ejercito esta mirada con mis compañeros, con las familias y con los alumnos en el día a día, en cualquier momento, no solamente en el aula? La pedagogía sistémica es para el aula y no solamente es para el aula, también es para las reuniones con los compañeros, para las reuniones de equipo, para las tutorías y para el día a día del centro educativo en todos los ámbitos. Entonces, reconocemos esta importancia del respeto, de cultivar y cuidar nuestra mirada y volvemos a mirar una y otra vez de una manera consciente hasta que cada vez nuestro foco esté más ajustado, esté más alineado y sea más cuidadoso y pueda dar más espacio al otro, así como es y con sus circunstancias. Otro de los aspectos que quiero compartir hoy con vosotros es la importancia de la confianza. Angélica Olvera, que es la creadora de este modelo, a partir del enfoque de Bert Hellinger, habla de la velocidad de la confianza. Quiere decir que cuando estamos en el campo de la confianza, cuando sintonizamos con la confianza, nos encontramos más abiertos y más presentes. Y cuando vibramos en esa frecuencia de la confianza, también nosotros nos hacemos más confiables para los otros. Si yo confío en la persona, es mucho más probable que esta persona me devuelva por lo menos una parte de su confianza. Otro aspecto importante que me gusta destacar siempre es cómo en el movimiento entre la familia y la escuela, el que da el primer paso es el docente, la maestra, la profesora. Porque para generar la confianza de las familias, ese es un aspecto esencial en esta mirada, necesita la docente dar el primer paso. Dar el primer paso sin esperar que esa confianza se genere de un día para otro, porque no es posible. La confianza de las familias necesitamos trabajarla de una manera consciente y cuidarla a lo largo de todo el curso. Aunque aparecerá aquí en pantalla, cuesta mucho ganar una confianza y si no somos cuidadosos a lo largo del curso, es algo que un error puede hacer o una situación no deseada que a lo mejor no es culpa de nadie, puede hacer que se pierda o que se lastime. Y un aspecto más importante para la confianza es que la confianza de las familias en la escuela, la confianza de las familias en los alumnos abre el permiso para que las familias autoricen a que sus hijas e hijos tomen todo lo que sea posible de la escuela, tomen los aprendizajes que las maestras y los maestros tan amorosamente, tan profesionalmente les ofrecen. No solamente desde esta mirada de la pedagogía sistémica, el proceso de enseñanza-aprendizaje es lineal, docente, alumna o alumno, no, también se introduce la variable de las familias, porque hay una dimensión que es la lealtad de estas niñas y niños a sus familias, a sus sistemas de origen, que es prioritaria a la lealtad a la escuela y a la lealtad a la maestra. Entonces, desde este lugar, la escuela genera la confianza y la cultiva con las familias, con los padres, con las madres. Cualquier tipo de modelo familiar, por supuesto, es bienvenido para la escuela y cualquier tipo de modelo familiar merece todo el respeto, así como sea. Entonces, la
confianza de las familias abre los candados de aprendizaje de sus hijas e hijos en el aula. Por supuesto, hay otras dimensiones que en este momento no vamos a desarrollar. La confianza, otro aspecto importante, Angélica Olvera dice que todo es relación y la relación es fundamental para el aprendizaje. Entonces, la confianza es beneficiosa para las relaciones y, por supuesto, todos los elementos. La pedagogía sistémica lo que nos invita es a generar las condiciones, como si estuviéramos en un invernadero y nos dedicáramos a la agricultura de flores, por ejemplo, maravillosas. Tenemos que buscar todas las condiciones de luz, las condiciones de temperatura, el abono, las condiciones de riego. Entonces, cuando todas las condiciones se dan, entonces las plantas crecen. Cuando todas las condiciones se cuidan, todos esos aspectos complementarios a los que ya hacéis muy bien en las aulas, cuando esos aspectos adicionales se consideran, se generan las condiciones para que florezca y se facilite el aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos en las aulas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en este sentido para aplicar la pedagogía sistémica? Es sostener esta confianza. La confianza es algo que se trabaja y que se cultiva. Y hay una variable, una relación inversamente proporcional entre confianza y control. Si estoy en un nivel alto de confianza, puedo soltar el control. Cuando estoy en un nivel alto de control, tengo déficit o estoy en la reserva de confianza. Entonces necesitamos que en esta dualidad, confianza-control, alimentemos la confianza, porque soltar el control es uno de los aspectos que facilitan, por supuesto, las relaciones y también, además, el aprendizaje. En este movimiento aprendemos también a fluir con la vida, porque ¿qué ganamos en esta situación si todo el día nos estamos, pues no sé, lamentando de, ay, que no puedo estar en el aula? Bueno, en este momento no puedo estar en el aula. Por supuesto, voy a volver al aula. ¿Cuándo? Pues cuando sea posible, cuando se permita. Ahora, ¿qué hago en este momento? ¿Me resisto o me enojo porque no se dan las circunstancias que son deseables para mí? ¿O aprendo a estar en otro nivel? Desde la confianza y desde el soltar puedo conectar mucho mejor con las personas con las que estoy interactuando. Puedo conectar mejor con esas madres o padres, puedo conectar con mis alumnos a través de los medios electrónicos o del WhatsApp o de cualquier herramienta que yo utilice para estar en contacto en este momento. También es importante qué respuesta doy a las situaciones, porque yo como docente soy una referente y las familias me ven de una manera distinta. No soy alguien que se encuentra pues no sé, en un centro comercial. Soy una persona que soy referencia para ellas. Y desde ese lugar también necesito cuidar mi respuesta, cuidar mi actitud. La actitud del otro no depende de mí. Mi actitud hacia el otro, sí. Y mi actitud hacia los demás generan un cambio significativo que facilita el encuentro. Y por supuesto con las familias. Las familias, como hemos dicho desde esta mirada, son muy importantes. No estamos hablando que la familia sea más o menos importante. Cada uno tiene su lugar según la situación, según el contexto. Ahora, la escuela tradicional no considera particularmente interesantes a las familias y por supuesto no les da un lugar en el proceso, más que como acompañante de las tareas de los hijos generalmente o como personas de referencia cuando hay dificultades a través de tutorías o encuentros o llamadas. Entonces, si cambiamos nuestra mirada hacia la familia, vamos a lograr que la familia cambie su mirada hacia nosotros. Y muchas personas dicen, no, pues es que los padres, no, somos nosotros los que iniciamos ese movimiento, como hemos apuntado anteriormente. Somos nosotros los que facilitamos a partir de nuestros recursos y estamos compartiendo con vosotras, con vosotros, algunos recursos de la pedagogía sistémica que son muy prácticos y muy útiles y muy rápidas sus efectos. Por ejemplo, la empatía, ¿no? Ser empáticos, encontrarme con el otro, tener una disponibilidad o una apertura hacia el otro, así como es, hacia sus sentimientos, hacia sus pensamientos o sus ideas o sus actuaciones. No necesita el otro satisfacerme a mí, y menos si yo soy docente en una escuela, en cualquier etapa educativa. Soy
un docente y en mi función está la apertura hacia el otro, porque las familias, si se sienten amenazadas por mí como docente, en su contexto, en su cultura, en su religión, en su lo que ellas sean, entonces se van a cerrar y esto me va a dificultar, vamos, de manera muy significativa a mí la función docente y a sus hijas e hijos los aprendizajes en mi aula. Entonces, la empatía también tiene que ver con una dimensión fenomenológica que a la que nos vamos a referir un poquito más adelante y que quiero introducir es lo más importante, uno de los aspectos más importantes y diferenciadores de esta mirada es cómo la pedagogía sistémica nos ayuda a entrenarnos a estar con lo que hay, a estar en el momento presente, solo que a estar con una actitud abierta, no estar con una actitud de esto tiene que ser de esta manera, porque yo considero que es la mejor. Por supuesto, yo puedo considerar y puedo pensar. Ahora, en el momento de estar en un contexto, la actitud que más me sirve, la actitud que me permite una respuesta más funcional y adecuada para mis alumnos, para mis compañeros, para mí misma y para las familias, es una actitud de presencia y una actitud de sintonizar con aquello que se está mostrando en cada momento, así como sea. Entonces, la pertenencia es un aspecto muy importante de esta mirada. Ya hablaremos en futuros webinars de algunos de los principios básicos de la vida. Sin embargo, de manera, para anticiparlo de algún modo, el movimiento de inclusión es esencial en el aula. El movimiento de inclusión facilita los aprendizajes y el movimiento de inclusión me permite una conexión diferente con los otros y un reconocimiento del otro con lo que lleva alrededor, con su contexto, con su sistema, con sus familias, con sus padres, así como sea la relación. Una frase significativa de esta mirada es: los padres de nuestros alumnos son los mejores para ellos. Y la actitud de la escuela de juzgar a las familias cierra el corazón de las familias, cierra el corazón de los alumnos hacia esa docente, esa maestra, ese profesor, y hacia ese centro o institución educativa. Entonces, ¿cómo aplicamos la empatía sistémica? Pues desarrollando una mirada que dé un lugar a todos, que no solamente vemos a la niña o al niño, sino vemos al niño con sus padres detrás, y también con su familia detrás, y también con su historia. El contexto es muy importante. Cada vez nuestras aulas son más multiculturales. Cada vez hay personas de más países, de manera que a veces nos encontramos con personas de 10, 15, 20 países. Yo cuando estaba de manera activa en educación, recuerdo tener un aula de segundo de bachillerato con 5 alumnos y alumnas. Una persona era de origen latino, otra persona era de origen africano, otra era asiática, otra era del este de Europa y otra era de España. Entonces, 5 personas y 5 nacionalidades y prácticamente casi todos los continentes. Aprovechamos para apuntar que el encuentro de todos con todos, también de todos los países con todos los países, y en particular el encuentro de las naciones hermanas, de las naciones latinas entre ellas y de las naciones latinas con España y de España con esa mirada amorosa, es un movimiento sanador de la historia que también se requiere. Es un movimiento de encuentro, de respeto, y así como fue la historia, pues pasó, y sin embargo, ¿qué vamos a hacer ahora para encontrarnos y que las personas que van de un país a otro se puedan sentir acogidas y en casa? Eso es muy, muy importante. Y por supuesto es muy importante cómo yo desde el aula también soy consciente de mis límites. La pedagogía sistémica no es una herramienta que vea a la docente como una superwoman o a un docente como un super nada. Somos corrientes, somos normales, y desde esa normalidad y desde esa humildad, que significa aterrizados con los pies en la tierra, somos muy conscientes de nuestras posibilidades y nos ajustamos en cada momento a ellas. Nos ajustamos a cuál es nuestra función, qué es lo que nos corresponde hacer en cada momento. Y cuando cuidamos, como hablábamos antes, todos esos elementos, el resultado siempre, siempre, siempre es muy satisfactorio. Siempre nos va a ayudar la pedagogía a cultivar ese bienestar
y a facilitar esos aprendizajes. Y un aspecto muy importante, especialmente en estos momentos, es cómo podemos estar presentes para los demás sin quedarnos atrapados, enredados en su situación emocional, porque nos encontramos con familias que han perdido seres queridos o que han perdido sus trabajos o que tienen unas situaciones muy complejas, muy difíciles. ¿Cómo puedo estar ante ello con mi corazón abierto sin quedarme cargando emocionalmente cada situación difícil? Porque necesito yo restablecerme, necesito cuidarme para poder dar lo mejor de mí en cada momento. Entonces, buscamos de qué manera, con esa mirada, con todos en mi corazón, incluyendo todos los elementos hasta donde yo puedo verlos y mirarlos, y también incluirlos, porque es un proceso de ir de menos a más, y de ir poco a poco. ¿Cómo logro esa manera más, pues más eficiente, más sencilla y más funcional? Entonces, vamos a, aunque tengo más material, vamos a completar aquí con un aspecto muy importante, que es la pedagogía sistémica nos permite ver en profundidad. Entonces, en primer lugar está el plano fenomenológico, lo que se está mostrando, lo que es evidente. Y ahí la frase de Bert Hellinger, que es, por supuesto, el título de uno de sus libros, es reconocer lo que es y entrar en sintonía con lo que es. Porque si lo que es no me gusta y lo rechazo, no me voy a sintonizar. Si yo no me sintonizo, mi labor docente se resiente. Entonces, así como sea la situación, lo que necesita, lo que me ayuda a la pedagogía sistémica es a llegar a sintonizar, a llegar a encontrarme y tener una mirada transparente hacia lo que se muestra. El otro nivel que necesito identificar es que las cosas que se muestran en este plano de lo cotidiano del aula están conectadas con otros hechos que están actuando de manera inconsciente a nivel sistémico y que no se muestran, no se revelan y no se conocen. Entonces necesitamos a través de esta mirada ejercitarnos para poder hacer visible ese aspecto sistémico, ese aspecto transgeneracional, que es otro de los elementos que compartiremos un poquito más adelante, y ese aspecto que nos da un sentido a lo que sucede. Porque muchas veces estamos en el aula, vemos situaciones, vemos alumnas y alumnos con una competencia descomunal, con una gran capacidad y que algo sucede que hace que sus aprendizajes no sean todo lo amplios, todo lo profundos que podrían lograr con sus competencias. Entonces ahí entra esta dimensión emocional y ahí es donde se activan muchos de los candados del aprendizaje. Y ahí quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, hace ya unos años tuve la ocasión de hacer un trabajo, porque yo además de estar en el ámbito docente y venir de familia de docentes, también soy psicólogo y tengo esa competencia para mirar fuera del aula, fuera del contexto educativo, los aspectos emocionales que necesitan una solución. Entonces, os puedo compartir la historia de una chica que suspendía en segundo de bachillerato, su única asignatura suspensa era la historia, porque una vez mirado el trasfondo, no se había resuelto una separación no amistosa de sus padres. Entonces, si la historia familiar no está integrada, esa persona no tiene la competencia para desarrollar todo su potencial y aprender la historia como asignatura. Entonces, todos los asuntos no resueltos emocionales en un sistema familiar van a ser obstáculos para los aprendizajes de uno u otro modo. Tenemos una pregunta y sí vamos a interrumpir porque nos gustaría... De Antón Colima Paz. Ajá. Que si se constela a los alumnos a través de los trabajos. Ok, bueno, me gusta porque además es que esta pregunta tiene que ver con lo que estamos hablando. Los docentes no constelamos, no hacemos un trabajo emocional, terapéutico, porque nuestra función es exclusivamente pedagógica. Quizá haya países donde los orientadores pueden entrar un poquito más en lo emocional. Por ejemplo, en lo que yo conozco, en Portugal sí es posible, de manera excepcional. Bueno, depende de cada contexto. Ahora, incluso aunque seas orientador, incluso aunque sea cualquier trabajo emocional de una cierta envergadura, hay que sacarlo del ámbito educativo a un consultorio. Y en ese sentido sí puede haber un encuentro entre
pues los docentes y la escuela, la familia, por supuesto, y las personas que sean profesionales de la ayuda en un contexto externo. Entonces, desde la escuela podemos identificar muchos aspectos emocionales de este nivel pues inconsciente, y con eso solamente hacemos una traducción pedagógica, no hacemos una intervención terapéutica o emocional. Por supuesto, podemos hacer una labor de contención emocional en el aula con algún alumno. Imaginaos que llega al aula un alumno, ha perdido un ser querido, viene muy afectado. Por supuesto, le acompañamos, solo que desde el lugar terapéutico. Entonces, la pedagogía sistémica sí deja muy claro que hay una psicología sistémica para abordar todos los aspectos emocionales y hay una pedagogía para abordar todos los aspectos relativos a pues, el currículum, la adquisición de contenidos y también la competencia de socialización, o en las primeras etapas educativas también todo el desarrollo psicomotriz de las alumnas y alumnos. Ahora, docencia, escuela, consultorio psicólogo, terapeuta o facilitador, son dos espacios que se pueden llegar a encontrar, solo que cada uno en su lugar. Eso es muy, muy, muy importante. Y ahí llegamos, también gracias por tu pregunta, llegamos al nivel donde la sistémica alcanza a un nivel más profundo, que es el nivel de lo esencial. Y a mí me gusta muchísimo, y comparto con vosotras, con ustedes, la frase de lo esencial es invisible a los ojos. Muchos de los aspectos de lo que está pasándonos a nosotros se pueden mostrar, solo que el origen es difícil de ver. Y lo mismo con las familias y lo mismo con algunas alumnas o alumnos que están en situaciones particularmente complejas. Entonces, si podemos estar ante lo que es, si podemos ampliar poco a poco nuestra mirada para identificar algo de lo que puede haber detrás, un trasfondo que detona, y si podemos acceder a ese nivel esencial, nuestra mirada alcanza una profundidad y nuestra labor educativa un éxito y unos logros muy significativos. Entonces, vemos cómo se puede aplicar. Ajá. Entonces, bueno, vemos claramente lo que es, reconocemos lo subyacente en la medida de lo posible y hasta donde nosotros lleguemos, identificamos lo esencial para alcanzar una comprensión mayor que luego traducimos a lo educativo. Entonces, sí me gustaría, pues de las personas que nos acompañáis, los que estáis como participantes, ¿alguien le gustaría hacer un comentario, una pregunta, una consulta? Sí, puede abrir su micrófono y estaremos encantados de atender. A ver, estoy viendo a Mariluz. A ver, mi querida Mariluz, ¿nos quieres hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión? Bueno, lo primero es que me alegra mucho que nos compartas, que estés con nosotros. Saludos a Chile, Y a México. sí, me está diciendo Ale. Y bueno, pues gracias también a María José y algunas otras personas que nos estáis acompañando. Bueno, Mariluz es una experta en pedagogía sistémica, entonces obviamente, pues, sin embargo, por muy experto que seas, no hablo de ella, sino en general, siempre van a surgir retos y dificultades. La pedagogía sistémica es una maravillosa herramienta y es como algo que amplía nuestra paleta de recursos, nuestra paleta educativa, y sin embargo no nos va a quitar de situaciones de dificultad y no nos va a quitar de situaciones de conflicto. Sin embargo, nos va a dar una pauta, nos va a dar una ayuda para que ese abordaje sea más favorable para todos, porque cuando estamos mirando el beneficio de todos, lo que logramos es que cada una de las personas, una buena solución es la que deja a cada una de las personas involucradas bien o lo mejor posible. Pues sí, tenemos otra persona que conocemos, a la que queremos mucho, que es Ainhoa, que nos dice que no se para de aprender. Y bueno, en la pedagogía sistémica no es como algo que yo voy al súper y me lo compro y ya lo tengo, sino es algo vivo, es algo que crece también en mí y que crece
de una manera que me facilita cada vez afinarme más, sintonizarme más. Nosotros somos nuestra mejor herramienta y desde ahí una actitud abierta del docente puede hacer una diferencia muy significativa. Y otro punto importante que la pedagogía sistémica contempla y que creo que en este siglo XXI es pues, capital, es de qué manera los docentes particularmente y también las familias pueden hacer un proceso emocional. Podemos hacer un proceso emocional porque se necesita, porque hay muchos aspectos que no solamente son personales, sino que también son transgeneracionales, es decir, que tomamos o heredamos inconsciente y amorosamente de nuestros antepasados que nos están afectando nuestro día a día, nos están afectando en nuestras relaciones y por supuesto en nuestro bienestar y en nuestro desempeño docente. Y desde ese lugar, todo lo que carguemos y no resolvamos va a ser una dificultad para nosotros en nuestra aula, aunque nosotros no lo identifiquemos. Por eso se necesita entrar en un trabajo que Alfonso Malpica, que es el rector de CUDEC, de la Universidad Multicultural CUDEC, habla de realizar un trabajo personal profundo. Uno de los retos de esta etapa para los docentes, particularmente para los docentes y también para los padres, para las madres, es cómo puedo aliviar el peso de mi mochila, porque de ese modo se lo alivio también a mis seres queridos y por supuesto a las personas con las que interactúo en las escuelas. ¿Cómo se aplica la pedagogía? Nos están preguntando, ¿quién nos pregunta? Natasha. Bueno, Natasha nos pregunta cómo se aplica la pedagogía sistémica en la tutoría. Entonces, un aspecto muy importante es cómo yo me ubico espacialmente en relación a la familia. Y desde la pedagogía sistémica dejamos nuestra derecha para que se ubiquen los padres, si es posible. Si estamos en una mesa que sea redonda, pues es ideal. Si estamos con una mesa que esté con picos, pues no importa. Lo más importante es que yo deje del primer lugar a la familia, porque si yo ocupo el primer lugar, si yo me pongo como docente delante de las familias y más grande, desde ese lugar es muy difícil que yo les pueda ayudar. Entonces, como referencia es, me pongo en el lugar del corazón de la familia. Si hay un papá, o una mamá y un papá, a continuación de ellos me pongo yo. Por supuesto, no alineados, porque no nos vamos a ver, sino en un contexto espacial más circular, y nunca de frente, porque si me ubico espacialmente frente a la persona, si me ubico espacialmente frente a la persona y no tengo mi mejor día y la persona tampoco, entonces es muy fácil llegar a confrontarnos. Por tanto, incluso si la persona se sienta enfrente, no hay ningún otro lugar, yo me puedo girar levemente, de manera que aunque está enfrente, yo no estoy de frente a él o a ella. Eso es un aspecto muy significativo. Y luego, por supuesto, no vamos a dar una respuesta genérica que satisfaga todos los niveles y todas las etapas. Ahora, lo que te voy a compartir es muy importante. Las familias, cuando la escuela les llama generalmente, sobre todo a partir de primaria, secundaria, siempre es para quejarnos de sus hijos. La lectura que hace la familia es que ellos no son suficientemente buenos o que la escuela no les considera suficientemente buenos, como en muchas ocasiones es así. Por tanto, son siempre reticentes a los encuentros con los docentes, con las educadoras, maestras, profesoras. Entonces, lo importante es cómo yo genero la confianza, antes que hablábamos de la confianza, en las familias. Y para generar la confianza, lo primero que necesito es, primero, agradecer que estén, agradecer incluso si alguien no ha podido estar y yo darle el lugar internamente, y luego hacer un reconocimiento de su hija o de sus hijos, tanto en cuáles son sus adquisiciones, sus competencias, sus conocimientos, sus actitudes, o sea, valorar a su hijo o a su hija y después identificar de manera explícita hasta donde sea posible y el contexto lo permita, que ellos son los mejores padres y que hacen lo mejor que pueden, porque no existen padres perfectos, por supuesto no existen docentes perfectos y desde ese lugar necesitamos generar puentes, tender puentes de encuentro. Entonces, en primer lugar, la ubicación podemos cuidar y luego cómo nuestra actitud de reconocimiento, de gratitud y de valorar a sus hijos y sobre todo a ellos como papás. Desde ese lugar, todo lo que haya que decir, todo lo que venga a continuación, necesita ser dicho
de una manera cuidadosa, que no se interprete que de nuevo nosotros estamos haciendo un reclamo a los padres porque algo no están haciendo bien con sus hijas o con sus hijos, porque desde ese lugar la familia se va a cerrar y no voy a tener ningún margen de actuación, ¿vale? Entonces, bueno, son unas pinceladas generales. Y otra cosa importante, mi actitud. Si yo estoy retomando un poco lo que hemos visto, ¿no? Si yo estoy ante la familia con una mirada amplia, si yo estoy con una mirada respetuosa hacia sus circunstancias, si estoy generando confianza, porque cuando yo confío en ella, en sus posibilidades, ellas empiezan a confiar en mí. Si yo tengo una mirada empática en la cual incluyo y doy un lugar a su contexto, a su situación, a su historia, a su origen, a su religión, a su manera de ver, aunque sean completamente diferentes a las mías. Y si yo puedo internamente mirar en profundidad los diferentes niveles que se está mostrando en la entrevista, cuál es la información gestual, cuál es la información emocional, cómo se encuentra esa familia, y yo trato de acompañarla, de encontrarme con ella y de apoyar desde mi lugar, desde este conjunto de elementos que yo contemplo. Te puedo garantizar ante notario que tu tutoría va a ser muchísimo más satisfactoria para todos. Y una vez que tú logras un encuentro satisfactorio con las familias, porque las familias nos hacen un test cuando estamos con ellas, si acaban satisfechas, si nos encuentran profesionales, si nos encuentran disponibles, eso va a facilitar unos futuros encuentros con estas familias y por supuesto con todas, porque hoy las familias no están aisladas una de otras. Generalmente la mayoría de los aulas, de los grupos, tienen WhatsApp de papás. Y ahí qué información va a fluir acerca de mí. Entonces, no estoy diciendo, la pedagogía sistémica no dice que hagas lo mejor para que no hablen o dejen de hablar. Por supuesto, estamos en otro plano. Ahora, una actitud competente y abierta y receptiva de la escuela es algo que la familia valora. Y si no, yo como papá, yo también soy papá, tenemos un hijo de 9 años, tenemos muchísima cierta experiencia educativa como papás, y qué difícil es encontrar una escuela y sobre todo unos docentes que puedan mirar a las familias, solo mirarlas. Las familias no queremos más que ser miradas, y luego en las situaciones de dificultad, ¿qué se está dando? ¿Qué circunstancias hay? ¿Qué posibilidades hay? ¿Y cómo podemos generar un encuentro? La escuela y la familia necesitan ir de la mano para el aprendizaje de sus hijos. Si hay una confrontación familia-escuela o una docente con una determinada familia, eso es fatal para sus hijos. Los hijos o el hijo de esta familia se va a desconectar de nosotros como docentes. Si estamos en las primeras etapas y damos casi todas las asignaturas, imaginaos qué situación. Y tampoco nosotros nos vamos a encontrar más cómodos en el aula, al contrario, nos vamos a encontrar cada vez más incómodos. Y en las primeras etapas, donde además las mamás a los papás en el primer y segundo ciclo de infantil, sobre todo primer ciclo de infantil, que además entran en el aula, que entran los abuelos, que entran las abuelas, imaginaos si hay una situación de desencuentro y tienes que ver cada día 2 veces a esa persona. Entonces, es sentido común, la pedagogía sistémica está alineada con el sentido común. Entonces, en ese sentido, cuidar la relación con las familias, y la tutoría es el espacio donde mejor puedo encontrarme con estas familias y ellas conmigo. Entonces, hace una diferencia. Si yo como papá, si yo como mamá encuentro que la educadora está disponible, no me tiene que resolver todo, no tiene que ser omnipotente, porque eso no existe, solo abierta, solo disponible, solo dialogante, desde ahí generamos un espacio significativo de encuentro, y eso tiene un gran efecto, porque un aspecto importante de la pedagogía, como hemos hablado un poco tangencialmente, es que el aula es un campo. No estamos solamente de manera lineal, como hemos apuntado. El aula es un campo y yo necesito cuidar un campo. Es como cuando yo me gusta la agricultura y tengo un huerto. Necesito cuidar todo el huerto, necesito cuidar todas esas condiciones que se están dando. ¿Por qué? Porque desde ese hacerme cargo, desde esa atención a cada uno de los aspectos, voy a lograr que mi huerto sea un vergel.
Y el aula, de manera metafórica, también es un huerto, también se puede convertir en un vergel, se puede convertir en un espacio de encuentro, se puede convertir en un espacio que facilite la interacción, el compartir, el enriquecer la mirada, el ampliarnos a las diferencias. Entonces, por supuesto, gracias por tu pregunta, porque la relación con las familias es absolutamente esencial desde esta mirada. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Claro, por favor. ¿Sí? Faltaría más. María José, Gracias. bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pues es que es un poco en relación a esta pregunta, veo un poco la forma de canalizar toda la pedagogía sistémica en el aula, pero siendo miembro de un equipo directivo, Ajá. donde hay distintas personas, donde no todas las personas podemos tener un poco esta visión o esta iniciación, no sé muy bien cómo incorporarlo, porque entiendo la ubicación perfectamente, el reconocimiento y la gratitud, sí, también el hecho de no juzgar, lo que pasa que desde el equipo directivo pues se marcan una serie de líneas, una serie de tareas de hacer. Hay otras variables donde los profesores puede ser que no se sienten muy a gusto, se sientan con algunas intervenciones de familias que puedes encauzar. Entonces, no tengo muy claro cómo estando, o yo lo siento así, como en medio entre lo que es el líder, el resto del claustro, cómo manejar todo esto de la pedagogía sistémica aplicado al claustro. No sé. Ajá. Bueno, para eso haremos un webinar, te lo prometo, ¿vale? Porque el lugar donde el desarrollo y el despliegue de la pedagogía sistémica puede ser mayor y más amplio es precisamente desde el lugar de los equipos directivos. Y por supuesto, por un poco la situación que compartes, la persona que tiene la posibilidad de hacer un despliegue y una transformación mayor en la aplicación de esta mirada es un director. Ahora, si tú formas parte de un equipo directivo y, por supuesto, tu director no comparte esa mirada, no pasa nada. Tú eres la misma profesional, únicamente que internamente, desde tu actitud, desde tu mirada, desde el respeto, vas a generar una respuesta diferente. La pedagogía sistémica no es que hagamos las cosas distintas a las que hacemos, a lo que hacemos. O sea, la función está clara. También en los equipos directivos. La pedagogía sistémica nos ayuda a partir de nuestra competencia, que eso tiene que quedar muy claro, porque el punto de partida es ya somos competentes. Si somos profesionales, somos competentes y hacemos lo mejor que podemos. Hay personas con una extraordinaria experiencia y que hacen un trabajo totalmente magnífico. Ahora, todo lo que yo hago, incluso lo que hago bien, aún se puede transformar, aún se puede enriquecer. Entonces, todo lo que tiene que ver con mis actitudes internas, hay un apartado que hemos desarrollado de actitudes sistémicas, por ejemplo, solamente con uno de los aspectos que hemos compartido, por ejemplo, la confianza, que tú cultives para ti y que puedas llevar día a día a tu despacho, solo la confianza, si tú te sostienes y la cultivas y la amplías, automáticamente la vas a transmitir. Y esa actitud de confianza va a llegar a esos profesores, va a llegar a esas familias y desde tu lugar tú solamente eres una mediadora de las situaciones. Por supuesto, con una capacidad significativa de intervención, porque tienes el rango de autoridad, ¿no? Entonces, por supuesto, la pedagogía sistémica, o sea, no te la terminas si la quieres aplicar desde el despacho de jefatura de estudios. Ahora, por supuesto, estamos hablando de unos aspectos como más básicos, más iniciales, unos aspectos de primera aproximación. Tu pregunta nos llevaría a un desarrollo a otro nivel. Y bueno, tomamos el guante y ofreceremos un webinar acerca de qué posibilidades hay desde el otro lugar. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, la actitud y la mirada son dos elementos totalmente transformadores y que dependen exclusivamente de ti. La respuesta del otro, y también es significativo, mira, te voy a compartir, yo también he sido jefe de estudios y recuerdo una situación de una docente de secundaria, he estado 3 años estuve de jefe de estudios. Vino una docente que había tenido una bronca porque era una persona con una situación de trastorno que yo no conocía y se puso a gritarme
pero así, en mitad del despacho. Imagínate qué situación. Bueno, afortunadamente mantuve la calma, le dije que así no la iba a escuchar, que por favor se calmara y que le atendería con mucho gusto. Con la suerte de que había una orientadora, por supuesto que eso facilita. Entonces, imagínate, ¿para qué sirve la pedagogía sistémica? Para no entrar en una situación que alimente el conflicto ante cierta dificultad o cierto desajuste de un compañero o de una familia o incluso de un alumno. Porque finalmente nada es personal, eso entra dentro de las competencias y de las actitudes. Entonces, si tú tienes esa capacidad de estar ante el otro, así como estar y sintonizar empáticamente, no significa que el otro tenga que estar impecable. Por supuesto se puede equivocar y tú vas a mantener la serenidad. Solamente eso te evita un montón de dificultades en el desempeño de tu trabajo. Y bueno, hablo de un caso extremo y de ahí para abajo, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias por compartir. Sí, tenemos una pregunta más y por supuesto... Decir, ¿qué centros en Madrid trabajan con pedagogía sistémica? Sofía Martín. Bueno, en Madrid, como os he compartido, hay 2 escuelas que son referentes de aplicación de pedagogía sistémica en educación infantil. Una se llama la Escuela de Educación Infantil Primeros Pasos en Leganés y la otra se llama la Escuela de Educación Infantil La Ardilla en Madrid. Ahora, hay muchas escuelas infantiles, estamos hablando a lo mejor, hay 11 escuelas infantiles más que están poco a poco introduciendo este modelo. Hemos desarrollado un programa con la DAT Sur, la Dirección de Área de Madrid Sur, también en colaboración con el CETIF se han hecho seminarios y este curso hemos llevado la pedagogía sistémica de una manera increíble, por eso hablaba antes de los equipos y por eso hablaba de la relación con las familias a escuelas. Y también hay que decir que, por ejemplo, Móstoles es una ciudad donde de las 11 escuelas infantiles, más de 4 escuelas ya han hecho formación e incluso el equipo de atención temprana en esta mirada sistémica y se están encontrando todas para elaborar protocolos y acordar pautas de actuación comunes, ¿no? En el ámbito de la educación especial también hay un centro que es referencia, que es el Centro María Montessori, la Escuela de Educación Especial María Montessori de Parla. Y por supuesto, pues ahí la directora de esta escuela es una persona muy competente en lo profesional y que incluye esta mirada, que se llama Sonia Gigorro, y por supuesto de las otras directoras así más significativas son Rosalba García y Consuelo Cabrejas. Bueno, pues por supuesto desde aquí un saludo para todas. También hay personas que están llevando la pedagogía al aula de manera muy significativa. Y bueno, pues realmente la pedagogía sistémica es un campo muy amplio, muy abierto, que cada vez afortunadamente está teniendo una respuesta. Y hay muchos países, República Dominicana, Brasil, por supuesto México, que es el país de origen, está en Argentina, hay muchos países, Colombia, hay muchos países donde esta mirada se está extendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros además estamos a disposición de todas las personas que estén interesadas. Bueno, generamos cursos, hacemos formaciones y también acompañamos en los procesos de aplicación a nivel personal y a nivel de centro. Entonces, estamos disponibles para las personas que queráis contar con nosotros, consultarnos. Por supuesto, estamos a vuestra disposición porque nuestra vocación es mostrar esta herramienta y acompañar en el desarrollo, en el conocimiento y en la profundización. Yo tengo otra pregunta. Ah, perfecto, pues adelante. Bueno, es que debido un poco a todo el tema del condicionamiento, ahora no es tanto la educación presencial, sino más bien digital. Y entonces quería preguntar si de cara a la pedagogía sistémica es un condicionante este sistema digital que estamos llevando o se puede llevar a cabo de la misma manera. Pues mira, yo te puedo decir que nosotros como institución estamos haciendo formaciones en pedagogía sistémica, estamos haciendo cursos en escuelas infantiles en pedagogía sistémica, estamos haciendo cursos en el CETIF de Madrid Sur, en el Centro de Profesores, y todos online. Y los resultados son extraordinarios. Entonces, la distancia, por supuesto, si tú hablas con cualquier docente, va a decir que extraña el aula, que extraña el contacto, que extraña los abrazos, que extraña... Ahora, en el contexto en el que estamos, la educación online puede tener una función equivalente. No estamos diciendo que sea lo mejor, estamos diciendo que es lo posible y que dentro de lo posible es un elemento completamente válido si el docente
lo toma así, porque fijaos bien, nosotros ahora mismo estamos transmitiendo esta conferencia, este webinar. Estamos todos distantes y sin embargo se está generando un campo de encuentro a pesar de la distancia y a través de los medios pues digitales. Entonces, el siglo XXI es digital y el uso de los medios, un uso adecuado, no tiene por qué ser un obstáculo ni para el aprendizaje, ni para el encuentro, ni para cualquier función que se pueda, por supuesto, realizar. Gracias. Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de cubrir. Bueno, hay varios libros de pedagogía sistémica de la editorial CUDEC. A mí me gustaría destacar, vamos a compartir, porque es una pregunta que nos habéis hecho, este libro de Angélica Olvera, de El éxito es tu historia. Este es un libro como germinal del movimiento y que da mucho sentido. Y luego hay otro libro que es Inteligencia Transgeneracional. Lo que pasa es que este tiene que ver más con... el concepto de inteligencia transgeneracional es muy importante en esta mirada y tiene que ver más también con el trabajo de abordar casos desde el consultorio, en este caso en un seminario por Bert Hellinger, que es el creador de este modelo. Entonces, estos dos libros, y luego hay un libro de Angélica Olvera que se llama La pedagogía sistémica, que es completamente recomendable. Ahora, un punto importante es la mirada sistémica y el desarrollo que se ha hecho. Las publicaciones están en un nivel que muchas veces cuesta traducir para el público. Entonces, también depende un poco de la experiencia. El libro del éxito es tu historia es un primer libro, es un primer acercamiento sencillo y muy recomendable. Entonces, bueno, Mariluz dice que le gusta. Bueno, pues yo creo que, bueno, os damos las gracias a todas las personas que nos estáis acompañando, las que nos han acompañado, las que nos han acompañado en Instagram también, las que a través de Facebook y sobre todo yo quiero dar las gracias al gran amor de las educadoras, de las maestras, de los maestros, de las profesoras y profesores por la educación y creo que entre todos podemos hacer de la escuela un proceso de transformación amorosa y cuidadosa y progresiva para que la escuela a la que vamos sea la escuela que soñamos y con esta intención y con este propósito, con este sueño que lanzamos a lo mayor, os agradecemos muchísimo, os agradecemos desde todos los lugares, desde todos los países, cada uno de vosotras y cada uno de vuestros lugares y de vuestras historias están en nuestro corazón. Muchísimas gracias.